excelencia, fidelidad y espiritualidad. Estos valores fundamentales, obviamente están basados en la palabra de Dios. Es como la línea o el parámetro que nos va a ir marcando hacia dónde debemos de dirigirnos. Excelencia, fidelidad y espiritualidad. Todos sabemos que cuando llegamos a los caminos del Señor, no somos excelentes, tampoco somos fieles, pero desconocemos cuál es el significado de cada una de estas palabras. Entonces, ya tienen todas sus hojas su cuaderno de ejercicios. Aquí tenemos, son 2 páginas. No, ok, gracias. Muy bien. Entonces, tampoco. ¿Oh, sí? Ok, bueno, entonces estamos en la segunda, que sería... ok, ahí vamos a dejarlo. Vamos a comenzar con lo que es la excelencia, que es el punto número 1. Y ahí, ustedes en su hoja de trabajo tienen exactamente lo mismo que vamos a ver en la pantalla para que los hermanos en la red puedan saber en qué espacio estamos. Pero antes de eso, Rita, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Bendito Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu amor, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por este día que nos has regalado para que podamos venir a tu casa, Señor, alabarte, a glorificarte, Señor, aprender de ti para que podamos aprender y podamos aplicar en nuestras vidas y ser transformadas. Gracias por los que estamos aquí, gracias por los que están en las redes sociales. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que aún todavía no se conectan y no están aquí, Señor. Pongas en sus corazones el deseo, Señor, de conocerte, de buscarte cada día, Señor, como es tu voluntad. Gracias por la reunión. Gracias por Andrés, Señor, que está aquí, Señor, que le pones en su corazón el deseo de servirte, Señor. Gracias por mi familia y por todos aquellos, Señor, que no te conocen, te rogamos por su vida espiritual. Ayúdanos a entender y a comprender qué es tu mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, pues decíamos que estamos en la excelencia. Ahí vamos a leer. Dice, la excelencia bíblica se basa en la palabra de Dios, que es perfecta. La Biblia es la autoridad final para la vida y el ministerio cristianos. Debemos buscar ¿qué? Siempre la excelencia. ¿En dónde? En todo lo que hacemos, ya que esto es agradable a Dios, ¿sí? Entonces, recuerden aquí, no somos cristianos de salón o de iglesia. Cuando venimos a los pies de Cristo, venimos a convertirnos en cristianos 24/7, todos los días de nuestra vida, las 24 horas, ¿sí? Entonces, podamos entender esta situación. La que sigue, por favor, es excelencia. Seguimos con el punto número 1. Y aquí tenemos el Salmo 11:7. Dice así: excelente, ¿quién es? El hombre que se conduce en todo con integridad. Lo leemos otra vez. Excelente es el hombre que se conduce en todo con integridad. Salmo 11:7. Recordemos que hombre aquí se refiere al género humano, hombre y mujer, ¿sí? Luego seguimos ahora con la próxima, por favor. Excelencia, nuevamente, dice 1 Corintios 3:16 y 17, lo leemos.
¿No sabéis vosotros que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Primera de Corintios 3, 16, 17. 3, 16 y 17. Si se van dando cuenta cómo aquí nosotros, por ejemplo, a veces decimos, pues es mi cuerpo, ¿no? Más se da eso cuando ahora los derechos humanos le están dando a la mujer la autoridad de, y no importa si son mujeres adultas o si son niñas prácticamente, les están dando la autoridad para que ellas puedan abortar, que ya no le llaman aborto, ¿verdad? Le llaman de otra manera, creo. Y en este caso, pues sí, pero en realidad no está destruyendo su propio cuerpo, es el cuerpo de una persona más, de un ser viviente, un ser humano, que aunque todavía no sale, pero ya está ahí. Dice que desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide, ahí, espiritualmente hablando, más bien Dios es cuando crea al ser humano, ¿verdad? En el caso de la ciencia dice que no, que hasta que, bueno, se unen el óvulo con el espermatozoide y que tardan ciertos días para que se convierta en un cigoto y luego términos médicos y palabra haría que en un momento dado engatusan a las personas y no, a final de cuentas dicen pues no es un bebé, ¿verdad? No es un ser humano. Pero eso es otro asunto, ¿verdad? Vayamos a la siguiente slide. Nada más una parte, por favor. Ahí dice, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, la excelencia se basa en qué. En la integridad. Vayan a su hojita, en su hoja de trabajo, dice abajo, ¿verdad? La excelencia se basa en Todo lo que hacemos. todo lo que hacemos. Ahí en el número 1, ahí están las respuestas, si quieren, En la palabra de Dios. en la palabra de Dios, exactamente. Porque es que, porque es perfecta, ¿sí? Básicamente este estudio está bastante sencillo, nada más es cuestión de comprender las respuestas y ver que prácticamente ahí están. Nada más es cuestión de que ustedes vayan rellenando cada uno de los espacios conforme lo vayamos leyendo. Entonces, estamos todos de acuerdo que la excelencia se basa en la palabra de Dios, porque es Perfecto. perfecta, ¿sí? Lo mismo que la voluntad de Dios, decimos que, bueno, no decimos nosotros, dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que buena, Agradable. agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, será, fíjense, cómo es que el ser humano sin Dios busca la excelencia en lo que hace. Y muchas veces el fin, el propósito, claro, es ayudar en cierta manera a la humanidad, pero ¿qué sucede? Eh, hay muchos intereses de por medio, ¿verdad? Sí, dice, nosotros queremos ayudar, pero ¿qué pasa? Que siempre hay una retribución que se está esperando a cambio de. Aquí la diferencia está en que nosotros lo que debemos de hacer, que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia, pero sin esperar nada que. Nada a cambio. Es una cosa, es contracultura. Eso es contracultural. No, el hombre natural dice no puede entender esto. ¿Sí? Si nosotros estábamos en el mismo barco antes, ¿verdad? Que no queríamos, no entendíamos esa parte. Y no sé, en el caso de la hermana Leti o el pastor que nacieron en un hogar cristiano, cómo veían ellos que el mundo allá afuera era de una manera y acá en su hogar tenía que ser diferente. Todavía nosotros, pues, no fue así mucho, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue su experiencia ahí, hermana? ¿Cómo vivía usted eso de que acá tenía que ser, digamos, las cosas de una manera completamente diferente al mundo? Pues en mi experiencia no, o sea, de niña no miraba yo eso, No había diferencia, no la ya notaba. porque, o sea, toda nuestra vida o la felicidad de nosotros era estar en el templo, hacer las cosas que en el templo hacían. Ok. Ya de grande sí, ya uno cuando está en joven, ya ahí sí ya empieza a ver uno porque yo así y los demás no. Pero gracias a Dios que
mis padres me pudieron guiar a que experimentara la fe en ese momento de niña para que yo no escogiera pues. Ah, ok. Muy bien, sí, lamentablemente, por ejemplo, para nosotros, como nuestra propia experiencia fue que nuestros hijos ya habían caminado un poco en el mundo, ¿verdad? Y entonces ahora vemos que a pesar de que los trajimos desde pequeños a los caminos de Dios, al templo, a la iglesia, ellos de alguna manera se han apartado. ¿Por qué? Porque la influencia en la cual se introdujeron fue más fuerte, ¿sí? Entonces, y eso es lo que precisamente comentábamos el viernes en el caso de Josué, que tiene niños pequeños, ¿verdad? Que decía que él quiere que este deseo por buscar a Dios trascienda, que quede como un legado para sus hijos. Y es una lucha bastante fuerte, ¿no? Porque ¿cuántas horas están sus hijos en la iglesia? ¿Cuántas horas están escuchando de la palabra de Dios? Y cuando entran al mundo secular, a las escuelas y todo eso, ¿cuántas horas pasan allá? Nosotros lo veíamos con nuestro nieto también, ¿verdad? Hemos empezado a notar algunos cambios ¿por qué? Si desde pequeño, de alguna manera, no con mucha frecuencia lo llevaban a la iglesia, pero a final de cuentas ahora está siendo absorbido por la sociedad. Y es alarmante, ¿verdad? Es preocupante. Bueno, al menos a nosotros como abuelos nos preocupa esta situación. Y por más, cada vez que podemos, Andrés, hazte cargo de Andrew, llévalo a la iglesia. Ahorita todavía es tiempo, todavía es tiempo. Y bueno, son cuestiones que tiene uno que enfrentar. Pero bueno, regresando, la excelencia, ¿verdad? Aquí vamos a la siguiente. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es la fidelidad, ¿sí? Entonces, el número 1 fue excelencia, número 2, fidelidad, y número 3, espiritualidad. Vayamos a la siguiente slide, al siguiente slide. Dice fidelidad. ¿Sí me hace favor? Ok, dice, la palabra de Dios nos advierte sobre la presencia de Él. ¿De quién Él? De Dios, ¿verdad? Luego dice, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios es contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿Eso qué significa? Rita, ¿le puedes dar una hoja a Nere, por favor? Entonces, bienvenida, Nere. Dice que seamos, bueno, aquí le está dando la instrucción. Sabemos quién le dio esta instrucción a Josué. Por medio de Moisés. Es Moisés, pero recuerden que nosotros solamente somos el canal o somos la llave por donde pasa el agua, ¿sí? De alguna manera, en este caso, sí fue Moisés, pero era la palabra de Dios que estaba siendo transmitida por medio de Moisés. Sí, exactamente. Entonces le dice, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué le dijo que fuera fuerte y valiente? ¿Por qué creen? Porque iba a tomar el legado de Moisés. Iba a tomar el legado de Moisés, pero ¿por qué más de acuerdo a este versículo? ¿Qué podemos ver? Se iba a enfrentar, ¿no? Se iba a enfrentar, sí. Pero seguramente saben por qué. Es por lo que dicen, pero porque no se sentía fuerte. ¿Sí? Y porque no tenía mucho valor. Entonces le dice, no temas ni desmayes. ¿Por qué le tiene que decir eso? Porque estaba temeroso. ¿Sí? Y yo creo que me imagino que hasta le temblaban, ¿verdad? Sí, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios es contigo. Es como está contigo, ¿no? Está contigo. ¿Y en dónde? Donde quiera. Donde quiera que vayas. Entonces, si le pones aquí, en lugar de Josué, le pones tu nombre, ¿cómo te diría en esta mañana Dios? No temas ni desmayes, porque Jehová está contigo. Ok, hermano Pedro. Hace tiempo,
cuando le dijo el Señor a Josué, también andaban peleando contra hombres gigantes, Sí, ¿verdad? Era gente como una estatura, yo creo, de aquí hasta allá arriba o más. sí, 6 pies, ¿no? Algo así. Sí, tenía... No, 6 pies, no, 6 pies creo que es uno más que yo. No, mucho más. El supone triple, que ¿no? estaba un poquito, yo creo, como hasta allá arriba. Sí, por los gigantes, ¿verdad? Sí. Sí, Como hablando de Goliat, ¿no? Que... sí, por eso les decía eso, porque iban a la guerra. Sí, exacto, y era natural, ¿verdad? Máxime cuando no tienes las armas que el otro ejército tiene. Pero en este caso dice, sé fuerte y valiente. Y entonces decíamos, si le pones tu nombre, ahí diría, Andrés, sé fuerte y valiente. ¿Por qué me dice eso? Porque sabe que no soy fuerte y porque sabe que no soy valiente. ¿Sí? Aunque mi nombre dice que supuestamente lo soy. Porque la situación que estaba enfrentando él, ya había oído de esos gigantes. Exactamente, más que nada por todo lo que se oye, ¿verdad? Y a nosotros también, hermano, porque lo que dice usted es su nieto, o sea, sí nos da miedo Sí, que nuestros hijos o nietos estén enfrentando situaciones así. Entonces tenemos miedo, entonces tenemos que ser valientes. hay que ser valientes, sí. Hermana Isa y luego Rita. Yo creo que sí, nosotros tenemos que ser valientes. A veces muchas personas se equivocan conmigo porque piensan que yo soy muy valiente, ¿verdad? Yo no soy valiente, soy bien cobarde. Y a veces estoy temblando cuando voy a hablar. Pero yo siempre le pido a Dios y me recuerdo de ese versículo. No tiene que ser. Sí, Y es cuando uno empieza ya a hablar, inclusive yo he dado temas de esos, con los tiempos que estuvimos pasando por muchas situaciones. Gracias a Dios porque la palabra de Dios es viva, eficaz y no se equivoca. no se Y equivoca. eso nos ayuda mucho. Exacto, decimos que la palabra de Dios es perfecta, ¿verdad? Rita. Bueno, estamos hablando de Josué del tiempo pasado, ¿verdad? Pero en la actualidad estoy pensando también que Dios nos manda a que les hablemos de la palabra, a que des un mensaje, a que vayas a enfrentarte con alguien, a hablarle de la palabra, y ahí también Dios nos puede decir, sé valiente. Sí, Sí, pero a veces, porque tenemos miedo del rechazo, pero son nuestros propios demonios los que luego traemos dentro, que nos ponemos el miedo, la vergüenza, y qué tal si no, y qué tal si sí, y eso nos obstruye a ser valientes y a esforzarnos y saber que realmente Dios está con nosotros, que Él va con nosotros y que todo sea para Él, ¿verdad? Para la salvación de las personas. exacto. Sí, una de las cosas importantes de esto es que debemos de estar conscientes que cuando leemos la palabra tiene un significado, pero tiene muchas aplicaciones. O sea, podemos aplicarlo al día de hoy, ¿verdad? Antes me costaba trabajo entender eso, pero ahora ya voy, gracias a Dios, me va iluminando para entender más. Continuamos, por favor, Alex, la que sigue. Dice, esta promesa también es para nosotros, ¿recuerdan? O sea, fue para Josué, pero ahora dice, también es para nosotros hoy en día, como se revela en otro pasaje bíblico que dice, Sean libres. No te desampararé. en la que sigue, dice, sé fuerte, no, perdón, ¿cuál? Era, sean libres de toda avaricia, pues él mismo dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Entonces, decíamos, 13:15, perdón, decíamos que precisamente es en los momentos más difíciles donde debemos de tener estos textos como grabados en piedra y grabados con sangre, dice, ¿no? En nuestros corazones, para que es ahí en esos momentos cuando debemos de recordarlos. Sean libres de toda avaricia. En este caso nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Andrés, sé libre, no seas avariciento. Dice, pues él mismo dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Hermanos, sí es el 13:5, pero ahí y aquí está 13:15. Oh, también. Lo pueden corregir ahí los hermanos. Oh, quítenle el 1, entonces era Porque sí es 3:5. 3:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es el 5, sí. En mi mente quedó el 5, pero yo creo que le puse el 1 sí, inconscientemente, ¿verdad? Bien, entonces la que sigue, dice, continuando con la fidelidad, dice, Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20. Entonces aquí podemos ver que ya no es Moisés el que le está diciendo, ya no, aunque sabemos que es Dios a través de Moisés, sabemos que es Dios a través del apóstol Pablo, sabemos que es Dios a través de... Y ahora también sabemos que Dios es a través de nosotros mismos, ¿sí? Pues por eso es bien importante que nosotros tengamos presente que cuando vamos a hablar con alguien tenemos que hablar de la palabra, no de mis opiniones, no tengo que hablar de lo que yo creo, lo que yo me imagino, sino lo que dice la palabra, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos lo que le dice la palabra con otra persona, nos vamos a dar cuenta que a veces estamos equivocados, nosotros mismos, porque es ahí donde el Espíritu, dice, nos redarguye, o nos anima también, nos felicita, ¿verdad? También, no es nada más para pura jalada de orejas. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, yo recuerdo un mal hábito. Nosotros vemos siempre que veíamos o yo veía que mis hijos estaban haciendo algo, pero no veía lo bueno que hacían, solamente estaba observando cuando ellos hacían algo mal, y era lo que les llamaba la atención. Entonces, aún la psicología, aunque no es no debo de apoyarme en eso, sino en la palabra, aún la psicología hoy en día dice que nosotros debemos reforzar los aspectos positivos de los niños, no los negativos, porque mientras más aspectos negativos les hacemos ver, más se desarrolla en ellos esos malos comportamientos, malos hábitos. Sí, hermano Albino. Usted decía en el estudio pasado que nosotros no debemos de decirle, por ejemplo, a un niño, tú eres tonto y tú no sabes, no aprendes, no sabes. O sea que eso se le graba a él. Se le va grabando. No, pues soy tonto. Sí. Sigue tonto. Y no nada más es que termine creyendo que es un tonto, sino el dolor que le causa en su corazón, ¿eh? Entonces, y ahí es donde vemos que las raíces de amargura comienzan ahí, ¿sí? Causa frustración porque le están diciendo a uno que es tonto, menso y otras palabras, ¿no? Que mejor ni las... Y eso cada vez, y no nada más es la palabra, ¿no? Porque dicen que una palabra es como un alfiler. ¿Qué pasa si un alfiler se los aviento desde aquí? ¿Qué van a sentir? Quizás nada, ¿no? Pero ¿qué tal si le pongo una barra de metal al alfiler y se las lanzo? Es así más o menos para cuando decimos con una intención, una mala intención decimos una palabra. Porque no es lo mismo decir, ay, eres un menso, a decir, ¡menso! ¿Sí? O sea, ya es así. ¿Quién será más menso? Al que le digo, quizás yo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí dice que es Jesús el que está hablando, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo dice, ¿Él qué? Lo cumple, ¿sí? Porque dice que ahorita decimos una cosa y en unos segundos más ya cambiamos de opinión. Entonces, continuamos con la siguiente, por favor. Y dice, viajar. ¿Sí, por favor? Dice, viajar por la senda de la obediencia. Como seres humanos tenemos el desafío de ¿qué? De vivir una vida fiel a las enseñanzas del Señor. Esto significa vivir una vida consciente, respetando la palabra de Dios. ¿En dónde? En todas nuestras acciones. En todas nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, si lo vemos como una carga, va a ser muy pesado. Por eso es que luego a veces hasta nosotros mismos como creyentes decimos, es que es bien difícil. Pero acuérdense, las palabras que nosotros decimos se convierten en realidad. Dice, lo que el hombre piensa, eso es. ¿Sí?
según él. Le atribuyen una frase a Henry Ford. Yo no sé si fue él o quién más, pero dice, si tú crees que no puedes, tienes toda la razón. Si tú crees que sí puedes, tienes toda la razón. Sí, en ambas cosas, en ambas partes, porque es lo que tú crees. Y hace unos días estábamos hablando, comentando Rita y yo, que hay un canto que dice, todo es, bueno, ese es un canto, pero tiene diferentes, o son dos cantos que vienen a la mente, es, todo es posible si puedes creer. También hay un canto que se llama Dios es capaz, no sé si lo han oído, dice, Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, si solo puedes creer. Entonces nosotros limitamos el poder de Dios porque no creemos. No es que Él no tenga el poder, pero si yo no lo creo, es lo que sucede. ¿Sí? Entonces ahora continuamos con el número 13 que dice, en su palabra Dios siempre es, porque siempre lo que promete. Por lo tanto, ok, ahí está, ¿verdad? Entonces ya lo dijeron, lo seguimos, la que sigue todo completo, por favor, gracias. Dice, en su palabra Dios, regresamos tantito. Dice, en su palabra Dios es siempre fiel, porque siempre cumple lo que promete. Por lo tanto, yo debo ser fiel. Fíjense, no debo de actuar fielmente. No debo de hacer, no debo de tener fidelidad, no debo de hacer las cosas fielmente, sino debo de ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Ser. Porque una cosa es ser y otra cosa es hacer. Entonces nosotros, cada vez que nosotros estamos estudiando, leyendo la palabra de Dios, lo que está llegando es hasta nuestro ser, nuestra esencia, a nuestro espíritu. Y entonces nuestro espíritu va a empezar a nutrir, o más bien dar la instrucción a nuestra alma. Y entonces, ¿quién es el que ejecuta lo que el alma dice? No el que ejecuta, el que hace la acción. Yo, el cuerpo. El cuerpo es el que hace lo que mi alma le dice. Pero mi alma le dice al cuerpo lo que hay que hacer, pero de acuerdo a la palabra de Dios o a lo que dice el mundo o a lo que dice el enemigo. ¿Sí? Es diferente. Entonces, aquí en su palabra Dios siempre es fiel porque siempre cumple lo que promete, por lo tanto yo debo de ser fiel. ¿Sí? ¿Perdón? Ser fiel es obedecer. ¿Sí? Ser fiel. Hay un ejemplo donde se habla de que o se relaciona más con la fidelidad en el matrimonio, pero tiene una similitud con Dios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y es como si nos estuviéramos casando con Él. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas instrucciones que hay que seguir, como por ejemplo orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia. Es parte de nuestro compromiso con Dios. Ser fiel. Y entonces, ¿qué pasa? A veces oramos y a veces no. A veces leemos la Biblia y a veces no. A veces venimos al templo y a veces no. ¿Por qué? Porque no somos fieles. ¿Sí? Y según los versículos, la obediencia es que nosotros hagamos, por ejemplo, según el primer versículo que leímos, es no tener miedo. No tener Lo que miedo. Dios hace es cumplir su promesa de estar con nosotros. Y el otro versículo, predicar y enseñar. También. O sea, no podemos decir tengo miedo de predicar, tengo miedo de ir a las misiones. Sí. O sea, porque Dios cumple Su su promesa. de estar con nosotros. Exacto. Hace unos días mi sobrino, Giovanni, me decía que si orábamos por una persona allá en México, y le dije, sí, está bien, le digo.
pero hay que ser específicos. ¿Por qué orar? Y dice, es que desde que la asaltaron a esta señora en su negocio, está muy temerosa y no puede dormir y está sobresaltada. Y entonces le pregunto, ¿y ella es creyente? Y dice, sí, ellos oran, pero no pasa nada, dice, sigue igual. Entonces le digo, bueno, entonces vamos a orar por su vida y crecimiento espiritual. Porque si ya es creyente, entonces le hace falta crecimiento espiritual. Y no quiere decir que estamos libres de tener miedo, pero sí que recordemos, en el momento que viene el miedo, ahí están los textos bíblicos. ¿Sí? Y entonces dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. ¿A dónde? A donde quiera que vayas. y en cualquier situación. Sí, sí, sí. Y recuerden, por ejemplo, nosotros, ya sea problemas de trabajo, problemas de salud, problemas de relaciones, problemas con los hijos, problemas de dinero, cualquier problema, ¿sí? Y es ahí donde debemos de recordar lo que dice la palabra. Y eso, recuerden que esto que vengo a decirles no es porque yo lo practico al 100%, es porque son lecciones que Dios me está dando cada día de mi vida. ¿Sí? Ahora sí, continuamos con la otra, por favor, Alex. Y llegamos al punto de la espiritualidad. ¿Sí? Antes de que pasemos, ¿qué entienden por espiritualidad ustedes? Tania, ayúdanos con esta. ¿Qué entiendes por espiritualidad? Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, muy bien. Nere. ¿Cómo está nuestro espíritu con nosotros? ¿Cómo está nuestro espíritu, Rita? Cambio de pensamientos. Cambio de pensamientos. Hermana Isa. La relación con Dios. Hermano Albino. La fidelidad. Fidelidad. Bien, Alex. Espiritualidad, ¿a qué te suena? Estar como en la alma. Como el alma, ok. Hermano Pedro. Yo pienso como es como tener comunicación con Dios. Tener comunicación con Dios, Con bien. la palabra de Dios, leyendo la palabra, Ok. orando, ¿no? Bueno, hermana Leti. Pues, según lo que dice mi experiencia con Jesucristo. Mi experiencia con Jesús, dices. Sincera con Jesucristo. Sí, fíjense que espiritualidad es una palabra compuesta de dos. Sí, dice espiritual y dad. Sí, la terminación dad siempre significa cualidad de. Cualidad de espiritual. Sí, ese es como la etimología de la palabra, el origen de la palabra. Cualidad de espiritual. Entonces, ¿será que nosotros somos espirituales? Deberíamos de Dice Rita que deberíamos de. serlo realmente, porque es fácil repetirlo, pero hay que realmente comprenderlo y analizarme. ¿Realmente yo soy espiritual? Siendo honesta conmigo misma, ¿verdad? ¿Realmente tengo esa relación con Dios como Él me manda? Bueno, aquí dice cualidad de espiritual. Fíjense, es un poquito capciosa la cosa. En cierta manera tiene razón Rita, pero vivir una vida espiritual basada en Dios es una cosa, pero toda la humanidad somos seres espirituales. Hablando, Toda la humanidad. Por eso hablando quizás físicamente. Sí, por eso quizás sí la palabra es experiencia. Es la Experiencia, es la porque experiencia. Lo que pasa es que tenemos el concepto que espiritualidad es ser perfecto, ser bien, cumplir Todo lo los que dice Dios. estándares de Dios. Para nosotros ahora, pero a la gente de allá afuera, que Dios ni que nada, ¿no? O sea, no tiene ninguna, la experiencia de ellos, sí, Experiencia de cada quien. de cada uno, pero todos tenemos, porque acuérdense que dice que Dios hizo al hombre, sí, del barro, ¿verdad? Bueno, formó barro, y luego dice que les puso ¿qué? Y el aliento de vida, ¿y ese qué es?
¿Qué es eso de Dios? El espíritu. O sea, todos los seres humanos somos espirituales. Sí, llevamos, exactamente. Entonces, hablando físicamente, ¿verdad? Hablando que humanamente, humanamente. sí, o sea, todos los seres humanos tenemos esa parte, pero muchos desconocemos que la tenemos. Sí. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros es que la estamos, ¿qué? Entonces que el Espíritu de Dios no es el Espíritu Santo. Uno tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu que es el soplo. El soplo, exactamente, ese es el soplo de vida. Tenemos el Espíritu de Dios, que es la vida. Sí, hermano Alvin. Por eso dice en Romanos 1, del 20 en lo adelante, nos dice que no tenemos excusa, porque sabemos de antemano, sabemos que hay un Dios, que todos nos hicimos a un lado, todos agarramos por donde quisimos, porque nosotros somos por la soberbia o por el pecado. Por el pecado. Pero en realidad el hombre es espiritual, como usted dijo, porque Dios nos dio el soplo de... Si no tuviéramos el Espíritu de Dios, en nosotros no podríamos vivir. ¿no? Sí, entonces eso es lo que necesitamos, por ejemplo, en cierta manera que la gente de allá afuera pueda comprender. ¿Sí? Obviamente Dios nos da instrucciones, pero entonces somos seres espirituales con un alma y un cuerpo. ¿Sí? Que somos espirituales y entonces aquí está el muñeco Andrés, bueno, el muñeco Andrés, no, el monito, ¿no? Andrés, así dice que soy mono, hermano. Bueno, aquí está el muñeco, la figura, ¿sí? Entonces, Andrés no es Andrés hasta que Dios le me da de su espíritu y entonces ahora sí nace Andrés, el alma de Andrés. Entonces, el espíritu de Dios con el cuerpo, al introducirse el soplo de Dios en el cuerpo, entonces en ese momento existimos nosotros, ¿sí? Como alma. Sí, bueno, vamos a continuar para no salirme un poquito tanto de esto. El que sigue, por favor, Alex. Ok, dice espiritualidad. Uno de los conceptos básicos para la espiritualidad cristiana es que la unión con Dios, ¿a través de qué? La fe, la oración y la adoración. Esta fe y relación es el comienzo para una experiencia sincera con Jesucristo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, por lo que estaba diciendo Rita hace un rato, que tiene que ser sincera y todo eso. Miren, sinceramente, hablando de sinceridad, nadie va a llegar a ser perfecto aquí. Nadie vamos a poder cumplir o a obedecer toda la palabra de Dios como a Dios le agradaría, ¿eh? Como a Dios le agrada. Pero Él comprende cuando haces el esfuerzo por ser mejor cada día. O sea, a veces somos peores nosotros latigándonos a nosotros mismos o latigando a los demás porque queremos que la perfección cuando nosotros mismos no la podemos alcanzar. No hablamos de perfección porque O de obediencia, vamos. de obediencia. Por eso, de obediencia. Si obedeces es que estás haciendo lo correcto. Si desobedeces es que no estás haciendo lo correcto. Entonces, la obediencia. Y recordemos esto. No somos perfectos, pero somos perfectibles. O sea, sí podemos ir avanzando. Sí podemos ir avanzando. Y Dios se da cuenta cuando haces un esfuerzo. No es de que, no. Bueno, sinceramente, porque miren, muchas de las veces cuando hablo con algunas personas que ya son creyentes, hermanos en Cristo, y empezamos a hablar y en lugar de decir los avances que estamos teniendo, estamos hablando, no, pues la verdad me falta mucho. No, pues la verdad, y entonces dice, bueno, pues entonces, eso, recuerden, las palabras se hacen realidad en nuestra vida, porque es lo que nosotros creemos que, y siempre estamos cortos, nunca vamos a llegar y sí, tampoco hay que presumir de que, yo ya soy el non-one perfecto, ¿no? No, pero sí hay que ser más, no tan, o a veces, fíjense, a veces decimos, no, es que soy de lo peor, que no sé qué, yo lo he expresado, pero así como para que pues no me traten de poner una medida tan alta, ¿verdad? Sí, O sea, no se
No ser tan... Sí, en realidad, porque ¿ustedes creen que Jesús fue negativo? ¿Es negativo? ¿Será negativo? Para nada. ¿Y Dios? Sí, pero bueno. Entonces, continuamos con la siguiente, por favor. Dice, espiritualidad es La unión. la unión, ¿con quién? ¿A través de qué? De la fe, ¿qué más? La oración y La alabanza, la adoración. la adoración. ¿Sí? Ahí estamos, recordamos, le pasamos otra vez, por favor. Recordando, dice, uno de los conceptos básicos para la espiritualidad cristiana es la unión con Dios a través de la fe, la oración y la adoración. Esta fe y relación es el comienzo para una experiencia sincera con Jesucristo. La que sigue, por favor. Y una última, espiritualidad es lo que acabamos de ver. Es fe, oración y adoración. Ok. La espiritualidad es unión con Dios a través de la fe, la oración y la adoración. ¿Sí? Recuerden, estamos repitiendo porque vamos haciendo que vaya penetrando. ¿Sí? Ya que nosotros estamos en una escuela, en un estudio bíblico. No es lo mismo que estar en una predicación, en un sermón, que ahí nada más nos van directo, y pasa de uno y otro, y aquí ya podemos repetirlo. Luego seguimos con, dice que la espiritualidad, ¿qué? Cristiana incluye estar, ¿qué? Dispuesto a servir a los demás. A servir a los demás, enfocarnos en qué. Lo que debemos hacer para ayudar a otros como un medio para honrar a Dios es una clave importante de la espiritualidad cristiana. Entonces, espiritualidad es servir a los demás. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos servir? ¿Qué sí? Ahí está bien, gracias. ¿Cómo? Ayudando. Se ve la necesidad. Sí, porque ¿cómo vamos a ayudar si no vemos? Primero hay que observar, ¿verdad? Primero tenemos que observar a ver quién está en necesidad. Muchas veces lo hemos mencionado, hay hermanos o personas que vienen a la iglesia y por vergüenza no dicen, ¿saben qué? Pueden orar por mí. Por vergüenza pueden, más bien no dicen, necesito ayuda. Por vergüenza, o también a veces por temor a que se vaya a divulgar el problema que yo tengo. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es como en el estudio que tenemos los viernes en la Sociedad de Varones, observar qué es lo que está haciendo Dios. Dios siempre está, ¿qué? Observando. A cada uno de nosotros nos observa. Sí, pero recuerden que nos observa no con la finalidad de tener un garrote para que en el momento que hagas algo mal, un garrotazo. No. Está observando a todos. Dice que hasta cuando un pajarito muere, ¿no? Está pendiente de eso, dice, ay, y que si un cabello se me cayó hoy, ¿sí? O que si ya me salió una arruguita más, todo eso él lo sabe. Y entonces sabe qué es lo que nosotros necesitamos, pero él está esperando que nosotros pidamos la ayuda. Entonces, pero si en un momento dado no, también a veces Dios interviene, ¿verdad? Y acá en este caso, cuando vemos a alguien que viene en necesidad, no nos damos cuenta muchas veces porque estamos sumidos en nuestro yo. ¿Qué me duele? ¿Qué es lo que yo siento? Y en la medida que yo estoy enfocado en mí, no puedo ver la necesidad de los demás. Siempre estoy viendo la necesidad mía. Y cuando empezamos a servir, podemos empezar a observar primero para poder, como decía Tania también, ayudar. Sí, hermano. Sí. Lo mismo es cuando yo no sé algo y no pregunto.
O sea, sigo en mi ignorancia. Sí, No pregunto. por no preguntar. Y es bueno siempre preguntar. Oye, como salió el comentario del viernes de los histerios, Oh, sí, bonita. sí, Si no nos sale ese comentario, no sabemos. sí, no, no se hubiera sabido. Sí, Y así es como se da uno cuenta de las cosas. exacto, sí. Dicen que hay un texto bíblico que dice el que no habla, Dios nos lo oye. sí, hay un texto que dice así. No es. No, ese no es un texto, ¿eh? Además, es un dicho como el otro que dice, preguntando si llega Roma. Sí, son dichos, ¿no? Entonces, continuamos con la siguiente, por favor. Dice, otro concepto fundamental de la espiritualidad cristiana es que el proceso de transformación. Esto puede ser entendido como un viaje de crecimiento espiritual, y ahí es, por ejemplo, lo que decía Rita también, ¿no? Y parte creo que Alex también mencionaba, ¿sí? También es, nuestro crecimiento espiritual. Una cosa es que ya todos los seres somos humanos, pero no hemos desarrollado nuestro espíritu. Cuando venimos al conocimiento de Dios es el comienzo apenas. Y todos estos años que llevamos y los que primeramente Dios nos guarde aquí en la tierra. Entonces, yo tengo una pregunta. Sí. Porque me está dando vuelta en mi cabeza. Entonces, si Dios nos dio el Espíritu, pero nos dio el soplo de vida, Sí. entonces, ¿tenemos dos espíritus? ¿O cómo? No, tenemos uno, Santo. pero enano. Uno. Él, cuando Él nos sella con el Espíritu Santo, nosotros decimos, ¿no? Mm, Alguien viene a aceptar a ah, sí. Sella. Ah, nosotros ahora como cristianos sí. Sí, en realidad están dos espíritus en nosotros ahora. Eso me queda pregunta. Sí. Porque el espíritu humano lo tenemos, bueno, el espíritu que le dio a toda la humanidad, ese lo tenemos todos, ¿sí? Pero no todos tenemos el Espíritu Santo. Ah, es cuando llega. ¿Quiere hacer algún comentario, pastor? ¿No? No, Ok, sí. Entonces, es que vi como que movió la mano, dije a lo mejor que, sí, tenemos nuestro espíritu, todos los seres humanos, pero solamente cuando entra el Espíritu Santo de Dios es cuando comienza, tenemos ya dos espíritus, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros también necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya, nos instruya, ¿sí? Nos fortalezca, nos consuele, todo eso que Jesús dijo que iba a hacer. Tal vez recordar que el espíritu es una de las partes tripartitas, que son cuerpo, Alma y espíritu. Todos tenemos eso, cuerpo, alma Y espíritu, y sí. el Espíritu Santo viene y fortalece nuestra alma. Nuestra alma. Obviamente que si le permitimos, ¿verdad? Porque Él no va a hacer Según se lo permitimos. según se lo permitimos. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se lo podemos permitir? Pues a través de la capacitación que estamos tomando, ¿verdad? Del conocimiento de su palabra. Entonces, sí, dice, esto puede ser entendido como un viaje de crecimiento espiritual continuo que nos ayuda a movernos lejos de la ignorancia, fíjense, y el pecado, hacia una mejor comprensión de la fe cristiana y los valores fundamentales de Dios. ¿Cuáles son esos tres valores? Bueno, de los que estamos estudiando hoy. Excelencia, fidelidad y espiritualidad. ¿Sí? Esto como es un tema que si se dan cuenta en sus primeras hojas que tuvieron, nada más decía, pero dije, no, es que esto no podemos dejarlo pasar así nada más que excelencia, fidelidad y espiritualidad. Necesitamos profundizar en entender qué es cada una de ellas y cómo es que está avalada o soportada por la palabra de Dios, o cómo es que la palabra de Dios nos revela qué es la excelencia, nos revela qué es la fidelidad y nos revela qué es la espiritualidad. Porque Dios es excelente, Dios es fiel y Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿O seguimos? Ya casi estamos por terminar. El que sigue, por favor. Entonces dice, la espiritualidad cristiana nos lleva a un proceso de transformación. Ahora, ¿qué significa transformación? ¿O qué entendemos, más bien? ¿Qué entendemos?
Miren, cuando les pregunto no quiere decir que cuando hago la pregunta no quiere decir que tienen que dar la respuesta correcta, sino que tenemos que compartir lo que nosotros entendemos y ya después vemos si lo que yo entiendo está de acuerdo a lo que es lo correcto o si estaba equivocado. Pero sí es importante que podamos, no se sientan como, ay no, van a decir que no sé o no, si digo esto, porque esa es la vocecita, aquella vocecita que dice, no, no digas porque la vas a regar. ¿Cómo dijo? ¿Qué significa o qué entendemos por transformación? Renovación. Renovación, ser diferente, ¿sí? Ir haciendo el cambio que Dios quiere, porque pues yo antes era todo lo contrario de lo que ahora soy. Ir haciendo el cambio, ¿sí? Transformación, Dios me transformó a ser una mejor persona como era antes. Ok, Rita, Pues cambio. cambio, ¿sí? Tania. Se me ha dicho cambio cuando pregunto. Oh, cambio, es que no te ven. Hay que hablar más fuerte. Nere, pero sin gritar, Nere, por favor, ¿eh? También estaba pensando que es como cambio. Cambio, ok. ¿Y alguien tiene la idea de qué es la etimología de la palabra? O sea, el origen de la palabra transformación. Es una palabra compuesta. Todas las palabras que terminan en ción, todas, significa lo siguiente, acción y efecto. Todas las palabras que terminan así con ción es acción y efecto. ¿De qué? De la palabra anterior, que es acción y efecto de ser transformado. ¿Sí? Acción y efecto de ser transformado. Entonces, ¿se imaginan ustedes de dónde le salió a este científico Darwin? Él lo menciona como evolución, que vendría siendo una transformación, ¿no? Cambio de forma, también. Con razón, hace rato el hermano Albino dijo que si yo cuando dije monito, dijo, ah, sí, monito, sí. Porque venimos del mono, ¿no? Según Darwin. Me refiero a que se oyó chistoso. Ah, bueno. Sí, la transformación. Darwin dice que venimos del mono. Entonces, yo a la fecha voy al zoológico y sigo viendo los monos. Igual. Nunca son transformados. Sí, pero aquí la palabra que utilizó Jesús fue metanoia. Sí. Transformación de la mente. Sí. Entonces, por eso es que nosotros, o sea, se va al ser del humano. Lo que hace un rato comentábamos, no es hacer cosas buenas, o no ser, decíamos, hay que ser, no hacer. Antes de hacer, hay que ser, porque podemos hacer cosas, pero Dios dice que mira el corazón. La transformación debe de ser desde nuestro corazón. Bienvenida, hermana Mari. Entonces, transformación. Ok, continuamos con la última casi. Bueno, Mari, Tenemos dos más todavía. Dice, estamos aquí en la escribe los valores fundamentales de este estudio. ¿Cuáles serán? El número 1. Excelencia. Número 2. fidelidad, Fidelidad. Número 3. espiritualidad. Espiritualidad. Y como vimos que esto era de gran importancia, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar con las mismas hojas que tienen para la siguiente semana, vamos a concluir la próxima semana, pero hoy tenemos un anuncio, tengo un anuncio, que hoy comienza la segunda parte de El Cordero y el León, la serie que Pastor Mario inició ya hace un mes atrás, y que fue la brincamos la semana pasada por cuestión del Día de las Madres, estábamos celebrando el Día de la Mamá. Y ahora va a comenzar con un león en la familia. Y el texto bíblico es Génesis 49, del 8 al 10. Y así sucesivamente, las próximas semanas vendrán los otros.
las que sigue. Esto lo vamos a tener en 30 minutos aproximadamente. Y la próxima semana vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. La leemos, también la tienen ahí en su hojita. ¿Cómo podemos aplicar los principios de la excelencia en nuestras vidas para mejorar nuestras actitudes y comportamientos? ¿Se dan cuenta por qué no pudimos dejar nada más así la palabra excelencia y ya dejarla? Porque ahora teníamos que entenderla y ahora necesitamos no nada más entenderla, hay que meditarla durante la semana y para ver cómo podemos ponerla en práctica. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? ¿En qué parte? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En todo el tiempo. Porque entonces así es como vamos a poder dar fe, más bien así podemos demostrar que realmente estamos siendo transformados de parte de Dios, ¿verdad? O nos estamos dejando transformar. Ahora, la que sigue, por favor. Sí, esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Nada más, no viene la respuesta, pero dice aquí, la excelencia es una de las virtudes cristianas, ¿qué? Más importantes. Significa hacer las cosas de la mejor manera posible, con el máximo cuidado y esmero. Dios quiere que vivamos excelentemente y nos ha dado los principios necesarios para lograrlo. Entonces, la excelencia es una virtud de las más importantes, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Así es de que cerramos con esto. Y amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque has tenido a bien, Señor, hablarnos acerca de tu excelencia. Sabemos, Señor, que cuando nos comparamos con tu excelencia, vemos lo imperfectos que nosotros somos, Padre bendito. Queremos pedirte perdón por ello, pero también, al mismo tiempo, no flagelarnos porque nosotros somos imperfectos, sino que comprendemos que en tu infinito amor y por tu gracia nos tienes compasión y puedes ayudarnos a que al ritmo de cada uno podamos ser excelentes, mi Dios. Solamente te rogamos que nos permitas no ser tan juiciosos con los demás y sí más juiciosos con nosotros mismos. Te lo rogamos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.